buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Pese a que gran parte de la población en las ciudades del país cumple con las normas de bioseguridad establecidas desde el inicio de la pandemia, también es amplio y numeroso el sector de los habitantes que irrespetan y subestiman los efectos del virus. Asimismo, no acatan las recomendaciones, causando graves inconvenientes que desencadenan en muertes, contagios masivos y ocupaciones totales de las camas y de las unidades de cuidado intensivo en el territorio nacional. Pues queremos profundizar justamente sobre este tema y para ello nos hemos contactado con Polo Rodríguez. Él es jefe de UCI de la Clínica Medical. Bienvenido, señor Polo, a Sala de Prensa. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias, nos alegra tenerlo con nosotros y también le doy la bienvenida a Alejandro Villanueva. Él es magíster en Sociología de la Universidad Nacional. Alejandro, bienvenido a Sala de Prensa, buenas noches. Muy buenas noches, Daniela, y buenas noches a los televidentes de Caracol. Bueno, comencemos hablando de esa desobediencia. ¿Qué es lo que la causa? ¿Qué hace que exista tanto desobediente? Alejandro, comienzo con usted. Bueno, muchas gracias, Daniela. Principalmente en términos sociológicos, que es lo que yo conozco, a esto se le conoce como la anomia. ¿Qué es la anomia? Pues básicamente es la ausencia de normas, la ausencia de leyes, de convenciones, pero sobre todo de condiciones para cumplir las normas. Es decir, esto tiene que ver también no solamente la falta de leyes, sino la falta de ejemplo de quienes dirigen el país, la falta de condiciones para que las normas se cumplan y la claridad en la instrucción de la norma para que la pueda cumplir todo el mundo. A esto también hay que sumarle la poca facilidad de capital cultural que pueda tener muchas personas del pueblo colombiano para el cumplimiento de las normas. Puede ser reconocimiento, puede ser instrucción, puede ser comprensión de la misma norma. Detengámonos en ese último punto. ¿Esa falta de cultura quiso decir o de qué estamos hablando específicamente? Claro, es que hay varios elementos importantes para tratar este tema que nos atañe esta noche. El primer elemento es: yo como ciudadano voy a cumplir las normas cuando veo que no las están cumpliendo los dirigentes, que no les están cumpliendo quienes nos gobiernan. O sea, yo como ciudadano me siento también en la capacidad de cumplir la norma cuando veo que quienes deben dar el ejemplo no lo hacen a cabalidad. El otro elemento importante es: logro comprender lo que me están pidiendo en el momento que me están pidiendo y de la manera como me lo están exigiendo. Y el tercer elemento indudablemente es que la mayoría de personas en Colombia tenemos un problema, y es el seguimiento específico de instrucciones y la lectura de las mismas. Muchas veces leemos las cosas a mitad de paso, leemos las cosas de manera superficial y no profundizamos en la instrucción específica de la norma o de la ley. Por ejemplo, dicen se van a relajar un poco las condiciones del confinamiento. Y evidentemente lo primero que se abren son las grandes marcas de ropa y le dicen a la gente: por favor, traten de no comprar objetos que no sean vitales o necesarios, servicios públicos, comida, arriendos, etcétera, y la gente inmediatamente va a comprar ropa. Entonces es una imprecisión en cómo se debe cumplir la norma. Y eso suele suceder muchísimo en Colombia. No olvidemos que somos uno de los países con más bajos niveles de lectura del mundo, ¿no? Exacto, y también podría aplicar el ejemplo con las reuniones, por ejemplo, con estas fiestas de fin de año, de comienzo de año. Entonces como que se nos olvida, y si bien nos dicen de pronto sí podemos tener un encuentro, como que queremos realizarlo como si nunca lo hubiéramos tenido, nunca nos vamos a volver a ver. Bueno, claro. Yo quiero conocer ahora la opinión del señor Polo. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Cree que además se está subestimando el virus por parte de algunos? Nosotros entramos en un periodo en donde nos relajamos. Las medidas de bioseguridad básica, que es el lavado de manos, higienizarse, tener un correcto manejo de fluidos, inclusive toser en un espacio público, pues se ha vuelto algo tan cotidiano que finalmente pues es común y es cotidiano. Entonces eso hace que cuando se necesite mantener estrictas medidas, pues finalmente la gente lo toma como algo deportivo, como algo que no va a pasar nada, porque no le dan la trascendencia que debe ser. Por eso en el primer pico respiratorio
cuando la gente se estaba enfrentando a algo que no conocía en todos los sectores, eso hizo que todo el mundo entrara en pánico. En las casas, en cualquier lugar, entraron en ese pánico y eso hizo que nos laváramos las manos, corriéramos a buscar tapabocas, alcohol diseminado, mejor dicho, nos vamos a morir si no nos lavamos las manos. Pero en este segundo pico respiratorio la gente está muy relajada. Si a eso lo temporizamos con la época navideña que usted mencionó hace un instante, pues se juntó todos los males y está relajado y nuestra cultura hace que la gente simplemente tome en un segundo plano las medidas que realmente son importantes. La gente no se lava las manos y uno sale a la calle y lo que encuentra es gente sin tapabocas colocado. Yo ahorita estoy sin tapabocas porque estoy en un lugar seguro. La gente ni siquiera puede identificar esos sitios seguros y por el contrario lo que hace es no lavarse las manos, quitarse los tapabocas en una vía pública, dentro de Transmilenio, en un bus, haciendo que solamente la cercanía y el hecho de tener una persona que desconozco sus hábitos, pues el riesgo es absoluto. Es que es el desinterés en su máxima expresión, ya todos hemos sido testigos, o incluso Noticias Caracol reportaba algunas fiestas en el Cauca, por ejemplo, imágenes que han sido muy impactantes, donde están no solo ya olvidados del tema del lavado de manos, sino del tapabocas. Eso de por sí ya es un signo de un relajamiento total y muy grave. Entonces nos preguntamos qué hacer al respecto. ¿Es necesario cambiar la forma de informar, de hacer pedagogía, escalar o endurecer un poco más el lenguaje? Porque pareciera que por las buenas a algunos pues no les cala. ¿Usted qué piensa, Alejandro? Mira, hay algo muy importante y creo que en Colombia nos hemos venido históricamente por el conflicto armado familiarizando con la muerte. En otros países hablar de 1 o 2 muertos por cualquier cosa es un escándalo. Digamos que en Colombia no tanto y en América Latina no tanto. Cuando empieza la pandemia, recuerden ustedes, hace ya vamos a completar un año, se empezaban de manera escandalosa a analizar las cifras de muertos en Italia, 10.000, 20.000, 30.000, y eso hizo que se tomaran medidas absolutamente fuertes en un país como este. Por ejemplo, llevaron el ejército a las calles. Segundo, la policía tuvo una misión de exigirle a la gente procesos de higiene, de asepsia y de limpieza. Y tercero, era muy importante esto, la gente tomó conciencia porque nunca antes, excepto la Segunda Guerra Mundial, habían tenido tantos muertos. Para el caso nuestro, seguimos pensando que es un juego, vamos ya por los 45.000 muertos, lo cual es una cifra absolutamente escandalosa y la gente sigue sin entender ello. Yo pensaría que una propuesta interesante sería cambiar un poco la forma de informar esto que estamos viviendo y mostrar esa cruda realidad, que la gente tenga un impacto. Miren ustedes que sociólogos del consumo hicieron un análisis antes y después, cuando en las cajetillas de cigarrillos se empezaron a poner estos avisos de un pulmón corroído por el humo, por la nicotina, por el cáncer de boca, etcétera. El tema de los abortos no esperados a causa del cigarrillo, todas esas patologías que trae el cigarrillo, y evidentemente sí bajó el consumo de tabaco con solo ver la cajetilla porque es realmente impactante. Pensaría yo que en muchas regiones donde hay fiestas de manera irresponsable, etcétera, se deberían hacer campañas un poco más de impacto frente a lo que está pasando en las UCIs, frente a lo que está pasando con nuestro personal médico, que está muriendo y nos estamos quedando sin ellos. Entonces creo que esa sería una muy buena posibilidad. Y el otro elemento importante es que los medios deben ser también creativos en la manera como están informando continuamente los temas de la pandemia, porque se vuelve monótono. Entonces el televidente va a decir, otra vez pandemia, hubo más muertos, esto ya me tiene cansado, no voy a usar tapabocas. Vienen incluso todas las cadenas de WhatsApp, todas las cadenas en redes sociales donde se le está diciendo a la gente incluso no se vacune. Entonces, creo que sí es muy importante ser creativos a la hora de llamar la atención sobre algo
tan complejo como esta pandemia que no la habíamos vivido en los últimos 80 o 100 años. Sin duda. Y para usted, señor Polo, ¿qué se debería hacer? Pareciera que cuando hablamos de la alta ocupación de unidades de cuidado intensivo en las regiones, que nos estamos acercando a una ocupación total, pues como si no importara, tal vez, porque esa indisciplina pues sigue siendo protagonista. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que es una situación que no ha tenido, o como a los núcleos familiares y las mismas personas, no les ha tocado, simplemente no me importa, ¿sí? He tenido casos muy puntuales en donde los núcleos familiares los he tenido hospitalizados aquí en la unidad de cuidado intensivo, mamá, hermanos, hijos, en donde se debaten entre la vida y la muerte, y es en ese momento cuando uno le da información al resto de los familiares, no sé qué pasó, nosotros nos cuidábamos, pero para poder contagiarse solamente se necesita un segundo. Y si no tenemos la conciencia, si no tenemos el carácter para poder seguir los lineamientos y sobre todo para ser rigurosos frente a la cultura que cada uno de nosotros debe propender. Es que algo tan elemental como el lavado de manos es algo que pasa de agache por todos lados. Inclusive cuando uno va a un centro comercial, cuando va a un lugar, un terminal de transporte y ve un lavamanos, pues, ¿y eso qué hace ahí? O sea, la gente no ha temporizado que ese va a ser nuestro diario vivir, que eso va a ser algo del panorama de todos nosotros cuando salgamos, y que si no entendemos, pues esto no solamente nos va a llevar 1 año o 2 años, nos va a llevar mucho más tiempo, porque sí, la vacuna puede llegar, pero los virus mutan y esas modificaciones hacen que pues el riesgo permanezca latente y se siga propagando si no somos capaces de poder establecer elementos mínimos de seguridad. A propósito, señor Polo, ¿cómo están las cosas allí en la UCI de la clínica médica donde usted trabaja? Pues en este momento, esta mañana había dado un reporte de que estábamos en una ocupación del 90%. Estamos en este momento en un 95%. Tengo solamente una cama disponible. El resto de los pacientes los tengo ventilados. Y los que no están ventilados están con una máscara especial conectados a un ventilador, para que me entiendan, que suple las necesidades al 100% del oxígeno que necesitan para poder sobrevivir. En ese caso, pues, y son pacientes jóvenes, no estoy hablando solamente de pacientes mayores, pacientes adultos, que es algo a lo cual también se le ha apegado mucho este tipo de infección. Pacientes jóvenes, inclusive, que están mucho más críticos que los pacientes adultos mayores. ¿Y esa ocupación del 95% es por COVID? Es por COVID. Muy preocupante, señor Polo. Alejandro, hay otro punto también para tocar, y es que hay gente que no está de acuerdo y no simpatiza con las decisiones de los partidos políticos de los mandatarios y que en señal de rebeldía pareciera que no cumplen las normas. ¿Qué hacer ahí? No, indudablemente creo que hay que llegar a grandes acuerdos, a grandes pactos, y un pacto fundamental es el derecho a la vida y el derecho a la salud y a la salud pública. Y esto está por encima de las decisiones que tomen unos y otros gobernantes. Es fundamental una muy buena comunicación entre los ciudadanos y evidentemente que crezca el capital cultural de los colombianos. Justamente la ausencia del capital cultural plantea esas rebeldías que no tienen mucho sentido, donde voy a decir, listo, no voy a cumplir las normas de bioseguridad, a ver quién pierde. Eso lo hemos visto en medios de comunicación. Le preguntan a la gente, ¿por qué no usa tapabocas? No, pues porque es una conspiración mundial, porque es culpa del presidente, porque esto es un mito, etcétera. Y no hemos tenido la conciencia de algo muy importante, que hoy en día el capital no solamente es tener una suma de dinero importante en el banco. La salud tal vez es el capital más importante que todos los ciudadanos
tenemos y en ese sentido hay que conservarlo porque sin ella no podemos ni trabajar, ni ahorrar, ni estudiar, ni hacer absolutamente nada y terminaremos siendo una carga no solamente para el sistema, sino para nuestras propias familias. Entonces creo que esto es muy importante, establecer unos muy buenos lazos de comunicación, incrementar el capital cultural de los colombianos y claro, desde luego, también esto es un llamado a quienes nos dirigen, gobernar con el ejemplo y con un ejemplo que se pueda seguir de manera clara y tajante. Y usted ha tocado algo muy importante, finalmente son nuestras familias, nuestros seres queridos quienes también están en riesgo y dependen de nuestro comportamiento. Pasemos ahora a las cuarentenas. Señor Polo, ¿usted cómo ha visto el comportamiento últimamente con esas medidas que se han tomado en Bogotá? Pues a nivel distrital, pues las cuarentenas en las localidades que mencionaron, me sorprendió no encontrar que Kennedy entrara en primera línea de la cuarentena porque pues la clínica donde yo trabajo queda en el sector de Kennedy y cada vez que salgo pues encuentro exabruptos tras exabruptos. Gente sin tapabocas, gente haciendo vida social, gente comprando, aún haciendo compras, haciendo filas, departiendo. Yo no tengo nada en contra de socializar, pero finalmente no estamos en un momento en donde ese tipo de cosas sean seguras. Y más allá del hecho de que actividades de consumismo que no sean indispensables sean las que pululen. ¿Cómo es posible que tengo que ir a pensar en qué voy a comprar cuando si yo no tengo los elementos esenciales? Porque en este momento algo esencial es que usted en su casa no le puede faltar ni el jabón, ni el alcohol glicerinado. Es un elemento de primera necesidad, pero eso hace parte de un segundo plano en la gente del común. O sea, Kenny, uno sale aquí, yo salgo aquí para mi casa, yo vivo muy cerca de acá, y uno ve la gente y la gente y la gente en la calle y la gente haciendo vida social sin tapabocas, estrechándose y simplemente pues exponiéndose. Y finalmente son las personas que después llegan a instituciones como esta o a otras diciendo que yo estaba muy bien, que no sé qué pasó y que finalmente instituciones de salud son las responsables. Que se murió fue por negligencia médica. Pues un llamado al que nos unimos y no nos cansamos de insistir, señor Polo. Hay otro punto acá, Alejandro, y es que hay mucha gente juiciosa, vale la pena destacarlo, que cumple todo al pie de la letra, pero que las cuarentenas los afecta, obviamente. ¿Cómo equilibrar y no hacer sentir culpables a los que sí cumplen y respetan, porque las medidas pues finalmente son para todos? Sí, claro, el típico lema pagan justos por pecadores, siempre tiene esa aplicación en el caso nuestro colombiano. Aquí hay varias cosas importantes con el tema de estas cuarentenas que en mi opinión deben ser mucho más estrictas y tienen que ser generalizadas en aras de hacerle caso a los científicos y a los galenos que están diciendo estamos al tope y no podemos más. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, pero dado el tipo de cuarentena es importante que se aumenten las transferencias monetarias a las familias más vulnerables. Es importante que haya nuevas oleadas de repartición de mercados. Algunas quejas se están presentando por parte de los ciudadanos diciendo, mire, los servicios públicos, lejos de haberse congelado sus tarifas en el marco de la pandemia, se dispararon sus costos. El caso del agua es absurdo. Entonces, volvíamos al tema de la anomia. ¿Sí se dan cuenta? O sea, se dispararon los recibos del agua, pero a la gente le están diciendo, lávese las manos, tenga mayores procesos de asepsia, cuando evidentemente esto no tiene un respaldo de parte de las empresas de servicios públicos. Esto debe ser el tema de la salud y la pandemia, un acuerdo de las instituciones, de las personas, de las comunidades y de los gobernantes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, los cálculos más modestos están hablando que sí vamos a llegar a los 90.000 muertos en términos de analítica. Los estadísticos han llegado a conclusiones de 90 a 100.000 muertos a mitad de año, de no tomar medidas en este momento urgentes como lo están solicitando los médicos. Importante, los científicos, los médicos han estado estudiando cerca de 10 años para estar diciendo lo que dicen. Creo que es importante ponerles atención y evidentemente obedecer sus indicaciones.
Pues son pronósticos que nos alarman aún más, que no debemos darle la espalda y que por lo mismo ya me gustaría ir cerrando esta entrevista, este espacio en sala de prensa con el señor Polo, porque sé que tiene un mensaje también muy importante para darnos a todos quienes estamos conectados a esta hora y bueno, ya tomar esto con seriedad, ya basta de la desobediencia, miren dónde vamos. Señor Polo, lo escuchamos. Bueno, pues igualmente ya lo he hecho en varias oportunidades, pero pues nunca sobra. Dependemos de nosotros mismos, no dependemos de nadie, no dependemos sino solamente de nosotros mismos, de la obediencia, de la disciplina. Nosotros no somos culturalmente disciplinados, pero en este momento, si no lo somos, las consecuencias pueden ser graves. Yo esta mañana mostraba un tubo orotraqueal. Un tubo orotraqueal es la complicación al no llevar un tapabocas. Un tubo orotraqueal es un dispositivo que insertamos para poder mantener el oxígeno, podérselo administrar a los pacientes que contraen esta infección y que tienen una deficiencia, la patología altera la función. Esta es la única manera de poderlos mantener con vida, pero esto es un insumo limitado, así como los medicamentos que también están escaseando. Entonces, el llamado es a que los recursos son limitados, a que el personal médico, enfermeras, fisioterapeutas, inclusive el personal de aseo es limitado. ¿Por qué no hacer algo tan elemental como es cumplir las normas de bioseguridad? Ese tipo de cosas sí salvan vidas. Ese tipo de actividades elementales son trascendentales y no tener que llevar a complicaciones precisamente por desobediencia. Pues esperamos que esas palabras, señor Polo, se queden en la conciencia, que no nos entre por un oído y nos salga por el otro, porque usted lo ha dicho, la solución está en nuestras manos, no podemos bajar la guardia, ya basta de la desobediencia. Gracias por acompañarnos, señor Polo Rodríguez, jefe de UCI de la Clínica Medical. Muchas gracias a ustedes. Y también le agradezco a Alejandro Villanueva, magíster en Sociología de la Universidad Nacional. También gracias por esas reflexiones y por ayudarnos a entender un poco este contexto que, aunque no es válido, pues es la desobediencia que nos está pasando factura. Gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Un abrazo y por favor a cuidarnos. Sí, señor. Muy bien, de esta manera terminamos la emisión de Sala de Prensa por esta noche. Los invitamos a continuar disfrutando de la programación. Somos Noticias Caracol ahora. Buenas noches.